En Radio USACH presentamos Somos Expertas, Nuestra Voz. Un espacio de conversación y reflexión con las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar más justo. Conduce la periodista Belén Merino Solar. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Somos Expertas, Nuestra Voz. Ustedes saben que todos los días miércoles nos reunimos acá en este espacio que tenemos para resaltar las historias de vida de las mujeres y también aprender. Yo he aprendido infinidades, espero que ustedes también. A lo largo de estos capítulos que ya llevamos, imagínense ustedes que este programa se estrenó el 9 de marzo del 2024, por lo tanto ya tenemos más de un año ahí de programación. Imagínense la cantidad de mujeres que han pasado por este estudio. Así es que a ellas, por supuesto, nuestro agradecimiento como siempre, porque son ellas las protagonistas de nuestro programa, esa es la verdad. Ellas hacen el Somos Expertas. Y quiero agradecer también que en el TikTok me gusta mucho ver lo que se genera a través de las editoriales que nosotros hacemos en Somos Expertas. Así que les quiero invitar a que visiten ahí el TikTok, bueno, todas las redes sociales en realidad, pero el TikTok está bien interesante, se genera un debate. Agradecer al equipo ahí también de nuestra radio que hace ese trabajo audiovisual interesante para que ustedes puedan revisar lo que está pasando y generar este debate en torno a las editoriales del Somos Expertas. Así es que vayan allá y conversen con nosotros también, déjenos sus apreciaciones porque, como les decía, este programa lo hacemos todas y todos. Bueno, y hablando de editoriales, me parece que una de las noticias más recurrentes que estamos viendo en todos los espacios es sobre los diferentes enfrentamientos armados en todo el mundo, ¿no? Uno prende la tele y ahí está lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en distintos espacios. Como consecuencia de ello, millones de personas, ustedes ya lo saben, han muerto y otras han sufrido las horribles consecuencias de lo que significa la guerra. Nadie es indiferente a lo que está ocurriendo en distintos lugares del mundo, donde parece, ustedes me imagino que lo deben pensar también, que la humanidad está lejos de ser un tema relevante. Bombardeos a hospitales, estamos hablando, casas de civiles, cientos de niñas y niños sin poder comer, estudiar, vivir. O sea, realmente es dramático. Sumado a todo lo anterior, hoy quiero detenerme en la violencia sexual como arma de guerra y represión política, del cual, según la ONU, las mujeres y niñas son las principales víctimas. Y ojo con este dato, en una hora el mundo gasta más armas que en todo un año contra la violencia sexual. Agradezco desde ya a nuestro productor Felipe que me dio este dato interesante para escribir esta editorial del día de hoy. Según datos publicados en Radio Cooperativa, a lo largo del 2024 se reportaron 4.600 casos de agresiones sexuales como táctica de guerra, tortura, terror y represión política, lo que representó un 25% más que en el año 2023, que a su vez fue un 50% mayor que el año previo. Es decir, estas cifras solo van en aumento. Para la ONU, en tanto, el 2024, agentes estatales y no estatales perpetraron violencia sexual como táctica de guerra contra más de 4.600 personas. Y si bien estos números son tremendos, es importante señalar que existen lugares como Ucrania o territorio palestino del que no se tienen registros, porque existe una denegación del acceso de los observadores y las observadoras de derechos humanos. ¿Me permiten repetir este dato? En una hora, el mundo gasta más en armas que en todo un año contra la violencia sexual. Sencillamente incomprensible. Y bueno, por si todo esto fuera poco, la justicia actúa muy lento si de reparación se trata. Esto me trae a la memoria lo ocurrido en la dictadura militar chilena, ¿no? Un tema muy de cerca que nos toca, cuando muchas mujeres sufrieron de violencia sexual en los centros de detención. Espacios como Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas y otros centros clandestinos fueron lugares en Chile donde se ejerció esta violencia. Les invito a leer en esta editorial al periodista Javier Rebolledo, uno de mis autores favoritos,
autor de libros clarificadores sobre este tipo de situaciones bastante repudiables. Ahí está la memoria viva. En ese contexto resulta evidente que los temas que involucran a las mujeres son constantemente postergados. Sinceramente, es inconcebible que el gasto en armas sea tremendamente superior al presupuesto destinado a asuntos humanitarios. Esta desproporción nos aterriza una vez más a la realidad. La urgencia de situar en el centro de la discusión los derechos humanos de las mujeres. Bien, dicho esto que me parecía importante, ya es la 1:08 de la tarde, me parece importante que conversemos esta pequeña arista que a veces se nos escapa, que tiene que ver con las consecuencias de la guerra. Hablamos mucho, ¿no?, de lo que significa las muertes, hablamos mucho de lo que significa los bombardeos, que es por cierto terrible, pero la patita de la violencia sexual como un arma, como un botín de guerra, es importante que lo discutamos también. Y bueno, antes de irnos a la música, yo les quiero hablar del Somos Expertas del día de hoy, porque hoy vamos a abordar un tema que nos tiene tremendamente preocupadas desde bastante tiempo, y es la manera en la que habitamos los espacios públicos. Inevitablemente, la ciudad se cruza con nuestras vidas cotidianas, en las veredas que transitamos, los parques que visitamos y las casas donde vivimos. Por eso, hoy queremos conversar con una arquitecta chilena que decidió hacer de la planificación urbana un acto de justicia, porque los espacios se defienden, se debaten y por supuesto se transforman. No se conformó con trazar planos, eligió pensar el territorio desde quienes lo viven, especialmente desde las mujeres y las comunidades históricamente invisibilizadas. Es parte de la agrupación creada hace más de 7 años, un equipo interdisciplinar de mujeres que estudia la ciudad y los territorios desde una perspectiva feminista y ecologista. Para conocer más de su hermoso, maravilloso trabajo, en Somos Expertas Nuestra Voz, hoy vamos a estar conversando con Norma Riveros Monsalve, arquitecta y magíster en desarrollo urbano, planificación y gestión del uso del suelo, e integrante de la agrupación de mujeres Vértice Urbano. Así es que quédate por favor en sintonía. Imagínate lo que vamos a conversar hoy día, la mezcla de la arquitectura, pero no solamente como un espacio alejado, sino también llevado al contexto de lo que significa habitar los distintos espacios. Así es que bueno, quédate en Somos Expertas Nuestra Voz. Al regreso vamos a estar aquí con esta querida arquitecta que nos va a estar hablando muchísimo más de este tema. Estás en Somos Expertas Nuestra Voz. Radio Sach, nuevas voces. Bueno, ya estamos de regreso y lo prometido es deuda, porque ya lo anunciamos al inicio de nuestro programa Somos Expertas del día de hoy, y le queremos dar la bienvenida a nuestra nueva experta que nos visita este día miércoles, arquitecta, magíster en desarrollo urbano, planificación y gestión del uso del suelo, docente en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile, jefa de desarrollo y vivienda definitiva en la Fundación Techo Chile, cofundadora de Urbanismo Mujeres y Ciudad en Latinoamérica y parte de la Red de Mujeres por la Ciudad en Chile. Y también, como si todo esto fuera muy poco, integrante de la agrupación de mujeres Vértice Urbano. Se trata de Norma Riveros Monsalve, que nos visita. ¿Cómo estás, Norma? Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, estoy súper contenta y, como decía, entretenida estar acá. Primera vez que estoy como en un medio, así que súper contenta. Muchas gracias. Espero la experiencia esté buena. Vamos a hacer que sea un espacio cálido. Y como le decía, Norma, me encanta tu nombre, Norma. No necesitaba comenzar este programa con esa declaración. Ustedes saben que Marilyn Monroe, su nombre era Norma. Y bueno, estoy con Norma acá. Oye, Norma, partamos por el principio. ¿Cómo tu vida te llevó a querer dedicar tus esfuerzos, tu trayectoria a ser arquitecta? Y también a pensar, por supuesto, en la ciudad desde esta perspectiva más feminista. Yo creo que fue un camino súper muy natural que se fue dando de lo de la arquitectura, porque en mi casa hay arquitectos. Ah, ya. Pero ninguno tenía la visión que tengo yo como desde la arquitectura feminista y del urbanismo feminista. Y eso se fue dando porque siempre me llamó la atención las diferencias que había en la ciudad de Santiago. Entonces siempre me llamaba la atención que en algún lugar no había pasto, que en otro había muchos árboles,
que en lugares todo estaba la gente en la casa muy temprano, en otros lugares la gente estaba en las plazas. Claro. Entonces esas diferencias se fueron dando y después yo estudié en la USACH. Ah, sí. Sí, y un par de años, y tuve un profesor que era urbanista. Estudiaste arquitectura. Un par de años Arquitectura, acá. sí. Ah, mira. Y un profesor que era urbanista me abrió el mundo del urbanismo, que siempre lo tuve un poco en mí, pero fue como entenderlo realmente. Ver la ciudad de otra manera, entender no solo la ciudad como las calles y los elementos, sino que cómo funcionaba a nivel humano también. Claro, como cuando yo lo uso, cuando yo lo habito. Exacto, eso de habitar la ciudad es la ciudad finalmente. Entonces después, cuando ya era más joven, empecé a entrar en el feminismo también de manera muy natural, con las primeras marchas y todo lo demás, hace muchos años. Y también me llamó la atención, bueno, si aquí hay mujeres que tienen que viajar mucho tiempo para trabajar en otro lado de la ciudad, o por qué las mujeres tienen que habitar las plazas que no están en buenas condiciones. Entonces se fue dando esta cosa como de por qué hay tantas diferencias. Exacto. Sí, y ahí empezó como mi interés de estudiar y adentrarme en el tema como más profundamente. Sí, yo siempre he dicho en el programa que el feminismo se va construyendo para las mujeres. Sí. Yo dudo mucho que nosotras al nacer podamos declararnos feministas. Yo creo que es un tránsito que nos lleva a declararnos feministas por lo que vivimos, ¿no? Por las realidades que nos pasan. Y efectivamente lo que tú abordas es cómo nosotras habitamos los espacios que son tan desiguales como la mayor parte de la sociedad para nosotras. Es súper importante. Pero ¿por qué dedicarse a la arquitectura? Tú dijiste que en tu familia ¿hay arquitectos? Sí, en mi familia era arquitecto. Ya. Pero no fue una decisión como, yo creo que fue un inception, así como que como que la arquitectura estaba ahí en todos lados. Pero para mí la arquitectura, o sea, siempre he pensado que es nuestro medio ambiente finalmente. Claro. Nosotros habitamos la ciudad. La mayoría del mundo habita ciudades. Exacto. Entonces el habitar no solamente es las plazas y los parques y las calles, sino que también es la vivienda. La vivienda como grano de la ciudad que va configurando este espacio en el que habitamos todos los días, en el que desarrollamos nuestra vida y en el que socializamos con otros también. Así es. Entonces, que esa ciudad esté degradada o que no esté pensada desde el centro de la vida, es una consecuencia, tiene consecuencias negativas que vemos todos los días y habitamos todos los días. Sí, totalmente. Y en tu camino hacia estudiar algo, que todos pasamos por eso, ¿hubo otra carrera que te tentó o siempre dijiste, no, quiero ser arquitecta? ¿Sabes que el día que tuve que elegir la carrera que quería estudiar, pues yo no tenía ninguna presión ni idea de lo que iba a estudiar, me puse a pensar con la papeleta en la mano, en esa época se llenaba de papeleta, Sí. y me puse a pensar y me acordé de una conversación con mi papá, Ya. que hablábamos como de la ciudad y el espacio digno de cómo tenían que habitar las personas, y hablamos de una escultura, de un hombre saliendo de una escultura. Una cosa muy poética, y dije, ya, voy a estudiar arquitectura. Pero después el urbanismo fue darme cuenta de que la ciudad era mi interés final, y que el urbanismo feminista era finalmente lo que yo tenía que hacer en mi vida. Claro, tu propósito. Mi propósito, sí. Oye, como para entenderlo, la arquitectura, imagino que hay distintas áreas, ¿no? Sí. Por lo que interpreto, porque tú me dices, me dediqué al urbanismo. ¿Hay otras áreas para dedicarse, por ejemplo, que no tienen que ver con el urbanismo? O sea, la arquitectura es bien abierta en cuanto a cómo lo que se puede hacer, digamos. En cuanto a áreas de conocimiento está el patrimonio, está la ecología, el material, etcétera. El urbanismo es una rama que viene de la arquitectura, pero no trabajan solamente arquitectos en el urbanismo, porque la ciudad la construimos muchas personas. Claro. Entonces, no sé, pues la ciudad la piensan a través del urbanismo los geógrafos, la geógrafa, el psicóloga, Claro. el sociólogo, etcétera. Entonces, hay muchas ramas de la arquitectura y del urbanismo que van generando estudios, produciendo conocimiento, Claro. y generalmente, o sea, y principalmente construyendo las ciudades. Total. Mientras te escucho, empiezo a pensar en mi propia realidad de cuando uno empieza a crecer en la ciudad y te das cuenta como mujer que hay espacios muy inseguros en la ciudad para habitarla, Sí. ¿no? Mucha oscuridad, espacios solos, muy solitarios, sin pastos, sin árboles, sin vegetación. Expliquémosle a la gente que nos está escuchando, porque claro, hay que llevar el tema a las personas que no viven esto como el día a día, ¿no? ¿Cómo se traduce esa desigualdad que estamos hablando
de nosotras en cómo habitamos la ciudad. ¿Qué necesidades ves tú? Por ejemplo, a mí se me ocurrió eso, que es oscuro, que hay muchos callejones, que te sientes insegura. Expliquémosle a la gente cómo se traduce esta desigualdad en el espacio en el cual nosotros estamos constantemente como en la ciudad. Bueno, primero explicar que las ciudades tienen esa lógica de desigualdad por cómo se ha pensado históricamente las ciudades, que tiene una mirada más positivista y desde una mirada más masculina, digamos, que produce, que genera que lo productivo, es decir, generar plata, los negocios, sea más importante que el cuidado. Entonces, las ciudades tienen una especificidad que provoca estos espacios intermedios que son que están degradados o genera periferias que también están degradadas, que están como abandonadas. Entonces, vivir un espacio de ese tipo no solamente genera inseguridad o abuso, sino que también genera una degradación en la persona misma en cuanto a que no hay espacios de ocio, a que no hay espacio de mejora de la persona porque no tienes dónde ir, por ejemplo, a estudiar o ese ocio griego que es como aprendamos del ocio. Sí. Y también tiene que ver con que la ciudad es expansiva, es decir, nosotros no solo habitamos un pedacito de la ciudad, sino que nos movemos. Claro, y circulamos por la ciudad, y en ese circular también es muy desigual por cómo está construida la ciudad, y eso también nos expone a problemas. Claro. Por ejemplo, mujeres que tienen que cruzar Santiago para trabajar en el Cono Oriente, horas, se exponen primero que las micros en malas condiciones, o que no hay metro, o que los espacios no son adecuados para esperar en la noche. Los paraderos alejados. Exacto. Claro. Y además hay una pérdida del tiempo propio, es decir, hay una escasez del tiempo que hace que las personas no puedan habitar su propia vida. Claro. Entonces hay muchas consecuencias de una ciudad más planificada que no pone la vida en el centro finalmente. Sí, y esto me hace mucho sentido al respecto de llevarlo a la perspectiva feminista, justamente porque las mujeres siempre estaban en los espacios privados y no públicos, habitando desde la antigüedad. Quien habitaba el espacio eran los hombres, ¿no? En la época que ellos salían de la casa, la mujer estaba en la casa, la mujer habitaba su casa, con suerte salía al patio. Eso ha cambiado muchísimo con los años, donde la mujer ha salido al mercado laboral de una manera impresionante, y lo que significa que, lo que tú decías, ¿no? Ocupar horas de tu vida en un trayecto de un lado al otro, porque claro, tú vas a trabajar, pero ese es solamente tu trabajo, y el trayecto y las horas que tienes que trasladarte. Entonces, a mí me parece que es súper importante que pongamos este tema sobre la mesa, y no es antojadizo, porque nos pasa mucho, que es como, sí, para los hombres también es injusto, ¿cachai? De más que sí, o sea, yo no quiero decir acá que las únicas afectadas con el tema de la ciudad somos nosotras. Evidentemente es toda la sociedad, y sobre todo las personas que son más vulnerables, las personas que viven en la periferia. Evidentemente no es lo mismo que yo, que vivo a 2 cuadras de un metro, a tú que vives, no sé, a 2 horas de tu trabajo. Les afecta también, pero es importante que entiendan que para nosotras es complejo porque se mezclan con otros temas como el acoso callejero, ¿no? Y ahí va mi otra pregunta: ¿cómo se relaciona esta violencia urbana, como el acoso callejero, que lo vivimos desde que somos muy chiquititas, con la forma en la que están construidas y planificadas las ciudades? Bueno, es súper interesante lo que decías recién respecto de que habitábamos históricamente el espectro privado del espacio, o sea, en las casas, y eso es como el origen de las violencias que viven las mujeres, porque y tomando el tema de la movilidad, las mujeres no solamente tienen que moverse mucho, sino que además se mueven mucho más que un hombre, porque tienen que tener labores de cuidado que les hacen moverse mucho. Entonces quería tocar ese punto primero, porque el tema del cuidado es central en este punto, pensando que se nos ha relegado a nosotros el hecho de cuidar, históricamente, y se ha como puesto en segundo valor ese hecho. O sea, como que no se considera importante el cuidado cuando es lo que le da la base a la vida, finalmente. Exactamente. Entonces, se nos ha hecho desaparecer, antes se nos hizo desaparecer del espacio público, y ahora que volvimos a trabajar y a estar en los espacios públicos, todavía no se nos reconoce de una manera
simbólica, o sea, todavía no pertenecemos al espacio público. Entonces todavía tenemos que luchar con el espacio público y además cuidando. Sí. Entonces, una mujer que está en una ciudad que no está pensada para que las mujeres estén en el espacio público, evidentemente va a sufrir acoso, va a sufrir problemas, entonces es la misma lógica finalmente. Y eso, esta ciudad que no está planificada, y no digo para las mujeres, sino que digo para todos, y en ese todo está la vida como centro, tener la vida cotidiana como centro, en que entienda que la vida tiene muchas aristas más que producir. Que trabajar. Exacto. Entonces estas cosas van pasando porque la ciudad no está pensada para la vida. Exacto. Y las mujeres que son las encargadas de los cuidados sufren esas consecuencias más que otros cuerpos, digamos. Sí, y de hecho yo, o sea, me imagino que creciste con lo mismo. Mi hermano tenía la capacidad de ir de un lado a otro en la comuna desde que era chico. No, su mamá me fue en micro, yo no. ¿Cachai? O sea, para mí era, tú vas con tu hermano o vas con tu papá. O sea, estamos hablando desde ese tipo de cosas, que era que yo no me sentía cómoda y por eso siempre me sentí como muy regalona, que quizás no era eso, sino que más bien una sobreprotección hacia mí. Claro. Entonces cuando entré a la universidad, que fue aquí, en esta universidad, mi mamá me iba a dejar al metro. O sea, de eso estamos hablando, de que yo era un espacio no fácil para mí, porque siempre te han hecho creer eso, que ten cuidado, no solo te han hecho creer, sino también es peligroso para ti. O sea, yo no puedo llegar y tomarme una micro a cualquier hora. Después de cierta hora yo tengo que desaparecer de la vida y tengo que estar en mi casa, porque después de las 9 de la noche es que me puede pasar de todo. Y yo también me imaginaba lo que tú hablabas del tema del cuidado también, de las mujeres cuando tienen que llevar a sus niños al parque. En comunas periféricas, ¿dónde encuentran parque? No encuentran parque. Hay un peladero que está botado, lleno de basura. Me acuerdo que hace poco vi la noticia de un paradero que estaba mal construido, que lo pusieron al revés. Al revés, ¿no? Sí. Y justo al lado había como una reja y un peladero, cosa que decían, bueno, llamó con la curiosidad porque lo instalaron al revés, pero a nadie le importan los espacios periféricos. Es como, están olvidados. Vamos a embellecer los espacios más bonitos, ¿no? Y la ciudad cambia tremendamente. O sea, tú te tomas una micro de Plaza Italia para arriba y es impresionante la cantidad de árboles que hay, la cantidad de parques hermosos, la limpieza que hay. Entonces, efectivamente, todo esto nos llama a entender lo que tú estás diciendo como tu misión, ¿no? De darle esta perspectiva de género más feminista, por así decirlo, a tu trabajo. Y en ese sentido me gustaría que me contaras, antes de que nos fuéramos a la música, nuestro pequeño receso antes del segundo bloque, sobre iniciativas como Escuela de Liderazgo por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad y el Territorio, y Tecito Feminista, qué lindo, Tecito Feminista y Memoria Urbana Feminista. Cuéntanos un poquito de esta iniciativa. Esas son iniciativas de la Fundación Vértice, la cual pertenezco. La Escuela de Liderazgo se hizo, no me acuerdo el año ya, ahora se va a hacer otra versión. En el fondo, para pandemia, se hizo una escuela en que se preparaba a mujeres desde el urbanismo, se les educaba sobre la ciudad, etcétera. Y se conectaron miles de mujeres en internet y luego se replicó con 3 comunas. El Tecito Feminista es un tecito. Sí, té-cito. Sí, que era un espacio de autoformación que luego se convirtió en un espacio más amplio en que se invita a personas que son fuera de la fundación y que además se invitan personas muy expertas en temas para aprender y construir y producir conocimiento. Perfecto. Y el de Memoria es un proyecto muy bonito que habla de la memoria urbana feminista. Es un libro que habla de espacios y lo relaciona con la historia feminista en Chile. Por ejemplo, la historia que la primera protesta de mujeres en Chile, y las va ubicando en el espacio de la ciudad de Santiago. Perfecto. Entonces es muy bonito para la memoria tener ese tipo de elementos. Qué lindo. Mira, Norma, ahí estamos, aquí en nuestra radio se escucha y se ve. Así es que, bueno, quienes nos están viendo ahí van a poder revisar que estamos un poquito navegando por lo que es Vértice Urbano. Esa es la página, ¿no? Sí. Por lo que yo estoy viendo, Vértice Urbano. Y para que ustedes se puedan meter a esta página también, indagar un poquito más de lo que estamos hablando, porque efectivamente nos va a faltar tiempo para que nos cuenten más de estas iniciativas. Pero mira la cantidad de gente que convoca, o sea, es un tema muy convocante
¿Y hay alguna... ¿Cómo las mujeres que se interesen por esto, que nos están escuchando, pueden saber el cronograma de actividades o dónde juntarse, dónde reunirse, redes sociales? Sí, redes sociales es lo más óptimo. Nos pueden escribir a las redes sociales, siempre estamos revisando. Si quieren ser parte de los tecitos también los publicamos, entonces estamos siempre pendientes de incorporar más personas. Qué bonito el tecito. Sí. Es que además yo lo encuentro tan romántico. Sí. Oye, Norma, vamos a escuchar una canción, escuchemos música y al regreso, si te estás recién conectando, estamos conversando con nuestra querida Norma, que nos está contando de esta mezcla de lo que tiene que ver con la arquitectura, el urbanismo y esta perspectiva de género, así que no te vayas. Sigue juntos, somos expertas, nuestra voz. En Radio USACH, nuevas voces. 1:35 de la tarde y estás escuchando Somos Expertas, nuestra voz, por la querida Radio USACH. Tú sabes que los miércoles tenemos esta cita entre tú y yo para conversar de estos temas que nos importan y que generalmente no tienen cabida en los espacios de comunicación públicos, lo cual me parece una gran oportunidad para que podamos abordarlo y ustedes lo puedan conversar ahí en su casa también y puedan entenderlo tal como nosotros se lo estamos explicando a ustedes, ¿sí? Ya estuvimos el primer bloque, pero si tú te estás recién conectando, porque esta es una hora de comida, ¿no? Yo tengo un poco de hambre. Después de estar conectado recién, estamos conversando con Norma Riveros Monsalve. Nosotros ya dimos parte de su currículum al principio, pero para que lo resumamos, es arquitecta. Y nos está contando hartas cositas interesantes sobre el vínculo de el mundo urbano, ¿no?, que nosotros habitamos comúnmente, con lo que a ella más le apasiona y le gusta, que es darle esta perspectiva feminista y de género tan necesaria para todas las cosas que hacemos a diario. Norma, bueno, hace algunos días el Congreso terminó de tramitar un proyecto muy importante y fue aprobado, ¿no? Sí. El proyecto modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para garantizar una planificación urbana que incorpore criterios de seguridad y accesibilidad, especialmente para mujeres, personas mayores, niñas, niños, adolescentes y, por supuesto, personas con discapacidad. Cuéntanos un poquito de este proyecto y cómo lo vives tú, digamos, como persona que trabaja en esto y especialista en estas materias. ¿Sientes que es un avance? ¿Vamos bien? ¿Falta mucho? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una buena iniciativa empezar a pensar en que es necesario incorporar en la UBUC, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el librito de las leyes, digamos. Sí. Empezar a incorporar la idea de que las mujeres, los niños y otras personas, otros cuerpos necesitan y requieren y tienen el derecho a tener espacios que sean seguros y accesibles. Uh-huh. O sea, yo creo que eso es base y debe haber pasado hace mucho tiempo. Entonces, me parece súper bien. Creo sí que la ley puede tener algunos problemas, considerando que es cómo bajamos esa ley ahora, esa normativa. La vamos a bajar con normativas a través de instrumentos de planificación territorial, lo vamos a bajar con capacitaciones, porque se está pensando, por ejemplo, en participación ciudadana. Claro. Pero esa participación ciudadana también puede ser muy consultiva nomás y no vincular. En lo práctico, eso, ¿no? Claro, ¿Cómo no vincular realmente. Y lo que a mí me llama la atención es que se habla de vivienda, de espacio público, pero no habla, por ejemplo, de co-construir. O de planificar en conjunto, o darle más fuerza a las cooperativas de vivienda, o en el fondo hacer participar a las personas realmente desde tomar el conocimiento desde las bases, en el fondo. O sea, y esas bases es participar desde el conocimiento del barrio, del conocimiento que tienen las vecinas, los vecinos, los niños. Entonces, me parece una buena iniciativa, pero falta ver cómo eso se va a llevar a cabo. A llevar a la realidad, sí, en el fondo. A lo práctico. Sí. Interesante, sí, porque como te digo, aparte del tema de la seguridad, que es súper importante, el tema de accesibilidad, un tema fundamental en nuestro país, y uno lo vive a diario también. O sea, yo veo que en esta universidad, por lo menos la Universidad de Santiago, que es una universidad pública y estatal, hay esfuerzos siempre porque se mejoren los espacios para que sean más accesibles, pero aún así quedan cortos. O sea, los ascensores no están buenos, no hay espacios habilitados para que las personas con silla de ruedas transiten, las veredas, o sea, fuera de la universidad, las veredas están irregulares, o sea, a uno mismo. Yo varias veces ahí he estado a punto de caerme, adultos mayores.
que se ven tremendamente afectados con estos espacios. Así que bueno, me quedo feliz porque se aprobó, pero claro, como dices tú, falta llevarlo a la práctica para ver cómo lo hacemos en conjunto también, ¿no? Cómo incorporamos a las personas que somos quienes transitamos los lugares. Claro, y pensar no solamente desde el elemento, que es lo que pasa generalmente con la accesibilidad o con movilidad, sino que pensarlo como una estructura, un pensamiento como holístico global, digamos, en el que la lógica sea hacer que los lugares sean más seguros y que no terminen que empiezan a poner en las plazas puras luces, porque claro, te aseguro que eso no va a hacer que las plazas sean más seguras. Sí, son soluciones parches. Sí, no, pero sí hay luminaria. Entonces tiene que haber capacitación, tiene que haber un cambio de cultura que al final es lo más difícil de hacer, pero tiene que pensarse la ciudad desde un punto de vista de la vida. Exactamente. Y en ese sentido, muy desde tu persona, ¿qué papel debería asumir el Estado? Ya hemos hablado un poquito de esto, pero ¿y las municipalidades? Que tienen un rol importante en cada comuna, es decir, por ahí pasan muchas decisiones que nosotros ni siquiera sabemos muchas veces, pero respecto al espacio que nosotros mismos estamos habitando a diario, nuestras plazas, nuestras calles, todos los lugares en los que... Y me gusta mucho lo que decías hace poco, que tiene que ver con estos lugares de entretención también, ¿no? De esparcimiento, no solo mejorar el espacio para ir al trabajo, sino también para distenderse, para ir a disfrutar de una tarde, para caminar tranquilo. Entonces, según tu experiencia, ¿qué rol debería asumir el Estado y las municipalidades? Bueno, yo creo que son distintos niveles, evidentemente. El Estado yo creo que está dando los pasos al cambiar la normativa y a dar los recursos, me imagino, pero los gobiernos locales son los más importantes. Porque aquí en Chile lo que pasa es que cada comuna tiene su propio plan regular, hace lo que quiere. Básicamente, no hay un orden regional o de ciudad, entonces por eso hay comunas tan diversas, cada una tiene sus propios recursos. Entonces yo creo que primero hay que ordenar eso y segundo que los gobiernos locales incorporen a las personas no de una manera como desde arriba, mirándolas desde arriba, sino que realmente trabajen con las comunidades. Entonces de trabajar con las comunidades, trabajar con las dirigencias, con las personas clave, con las juntas de vecinos y no solamente preguntar qué hacemos, sino que hacerlo en conjunto. Claro. Entonces yo creo que ese cambio de mirada puede ser muy interesante. Sí. Porque, por ejemplo, lo veo un poco en la vivienda, que en la vivienda social pasa mucho que hay como una mirada muy de arriba y no se construye con la familia y después que las familias no están cómodas en esos lugares. Entonces, con la ciudad es lo mismo. Otra cosa es con guitarra, dicen. Y yo creo que es súper importante que quienes legislan, quienes hacen, quienes toman estas decisiones en los municipios, efectivamente tienen que cohabitar con nosotros los espacios que nosotros usamos, más allá del auto, de subirme al autito y llego a mi trabajo con calefacción y todo lo que eso significa, sino también meter las patas al barro y darse cuenta de cómo es el trayecto de una persona, es cómo vive esa persona. Y solo así vamos a poder hacer leyes que sean de verdad para las personas, porque muchas veces uno ve, no solo con este tema, sino con varios temas, no me voy a meter en la política hoy día, pero ves que muchas decisiones que se toman desde arriba, se toman sin la experiencia, sin las personas que son las que habitan y ocupan y le dan uso a las cosas. Entonces yo creo que eso también es fundamental, que las cosas se hagan colaborativamente. Hay comunas que tienen súper buenos grupos, oficinas de Dideco, de SECPLA, súper buenos, y que son comunas que no tienen tantos recursos y hacen muy buenas cosas y trabajan, tienen buena gestión. Pero igual las decisiones no siempre las toman ellos, entonces es como complejo. Ahí, los niveles hay que ordenarlos un poco. Ahí quedan cortos. Sí, muchas veces no tiene que ver con presupuesto, muchas veces tiene que ver con una buena gestión. Sí. Eso es importante, es gestionar de manera correcta los recursos. Muchas veces se malentiende esta situación de gestionar cosas porque necesito más gente, necesito más plata. No necesariamente, a veces es un tema solamente de buena gestión. Así que hacemos un llamado a las alcaldesas, a los alcaldes desde ya, para que si quieren tener éxito en la implementación de sus programas, incluyan a las personas. No se olviden de incluir a las personas. Oye, Norma, quiero saber un poco de ti, de Norma, la persona. Dime. ¿En qué espacios has trabajado? Tu experiencia como laboral. ¿Dónde partiste trabajando? ¿En qué estás ahora?
Yo partí trabajando bien chica en Metro, pero en el consorcio de arquitectura que desarrolló la línea 3 y 6. Y en ese época yo estaba estudiando al mismo tiempo. Entonces esos metros profundos que hay, mira, culpa mía. No, yo participé de eso, pero no culpa mía. Después pasé por el mundo privado. Estuve mucho tiempo en el mundo privado. Después me independicé, estuve varios años en mi oficina desarrollando vivienda. Y después de la pandemia entré a Techo Chile, que ha sido una súper bonita experiencia, porque ahí también tenemos esta mirada de la dirigenta, de la mirada más social. Claro, y de la mujer fuerte, que en el fondo el 99% de las dirigentes son mujeres. Sí. Entonces eso también me da insumo y me pone a prueba de cómo mi feminismo se plasma en el trabajo también. Exactamente. Entonces, cómo incorporar metodologías para que esto sea más feminista, para considerar la vida del medio. Y es complicado, pero hay que persistir. Total. Oye, me acuerdo de los metros. Yo estoy en la línea 3 y son metros profundos. Es heavy, tú desde que estás afuera hasta que tomaste el metro pasaron como 10 minutos. Sí. Es todo un mundo adentro, pero muy necesario. O sea, yo te digo, la conectividad que hay en nuestro país, en Santiago, quiero decir, predominantemente es espectacular. Y de hecho, hace poco se anunció el tema de la línea 9, me parece, no sé si 9. 9 o no. La 8 y la 9. Y que va efectivamente a estas comunas en donde hay poco acceso al transporte. Puente Alto, La Pintana. Esas son tremendas noticias también para las personas. Y una deuda también. Y una deuda, totalmente. Norma, volviendo al tema del urbanismo feminista que tanto hemos conversado hoy día, ¿crees que también puede ser esto una herramienta para enfrentar la crisis climática y ecológica? Se relacionan, yo creo que estrechamente, pero ¿cómo lo ves tú? Yo creo que es una herramienta que totalmente se debe utilizar para eso, porque, y volviéndonos a la ciudad en el fondo, como para plasmarlo ahí, la lógica que te contaba hace un ratito, que es como esta lógica que ve lo productivo, etcétera, etcétera, hace que la explotación del medio ambiente, que la explotación de las personas, todo tiene la misma lógica de cómo se construyen las ciudades. Claro. ¿Te fijas? Entonces, el feminismo tiene un rol muy importante al poner en el centro la naturaleza, la vida sostenible. Entonces, es una herramienta que sí debe ser puesta en el centro. O sea, el feminismo no es... ¿cómo decirlo? No es una herramienta como específica para relevar ciertas cosas, sino que es un pensamiento que busca ampliar la mirada. Ampliar la mirada. Porque como me suena aquí. Perdón. Busca ampliar la mirada en todas las áreas de la vida, finalmente. Claro. De las ciudades. Es transversal. Entonces, así es. Sí. Oye, Norma, y hablemos de sueños. Me encanta soñar. ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿Cuál sería como Norma arquitecta que combina estas temáticas que no son tan usuales? No es común tampoco conversar el urbanismo desde esta perspectiva. Se habla desde lo productivo más que nada, desde el consumo, desde lo útil que puede llegar a ser, pero no de lo humano que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es tu sueño más grande? Yo creo que mi sueño más grande es que se entienda justamente lo que tú acabas de decir. Que se entienda que el urbanismo feminista es una mirada transformadora que puede cambiar las ciudades de una manera que la vida se emancipe para todos. Es decir, que la vida sea amena, que sea sostenible, que sea una vida bonita y para los niños, para la vejez, para todas las personas finalmente. Exacto. Pero que se entienda que es una herramienta que pone la vida al centro y que eso se entienda como transversalmente. Exacto. No solamente en las ciudades, sino que en las políticas públicas, y que todo eso se debe construir con el otro. Porque finalmente eso es el urbanismo feminista. ¿Y estamos muy lejos de eso? Mitad de camino. A ser optimista. Ahí vamos, dices tú. Sí, yo creo que cada vez más se habla del tema. Este gobierno lo reconoció en muchas políticas. Entonces son legados que van quedando y que van a seguir avanzando.
Total. Entonces es importante también que esto se toque en todas partes, en los colegios, en la calle. Estos espacios como este son muy importantes para que la gente conozca el tema y diga, bueno, sí, pues en realidad es importante. Claro. Y lo que hablábamos cuando estábamos escuchando la canción de cómo los niños y niñas crecen, ¿cierto? En estos entornos. Yo le contaba a Norma que yo crecí en San Bernardo. Ahí viven mis padres todavía y yo creo que hasta los 30 años viví ahí, más o menos. Y ese era mi espacio, así lo concebí, así lo vi, así crecí, ese era lo que yo conocía. Después me cambié a San Miguel, ahora vivo en Ñuñoa y todo es muy distinto de todos los espacios que he caminado. Lo ideal, creo yo, es que existiera un estándar de vida, ¿no? Que no tuviera que ver con tu bolsillo necesariamente, ni con el privilegio que tenemos, porque eso hablábamos con Norma también, el privilegio de, no, ya no voy a vivir aquí, me voy a cambiar, me voy a comprar casa o voy a arrendar en otra comuna. Eso no es para todos. O sea, aquí estamos hablando de que existe una desigualdad económica importante y hay gente que está destinada a estar habitando un espacio toda su vida. Nace, crece y muere en la misma comuna, en la misma casa incluso. O sea, yo recuerdo mucho mis abuelos y todos nacieron, crecieron y murieron en la misma casa. Eso significa que tenemos que preocuparnos por los espacios. Los niños y niñas están creciendo en lugares a veces no aptos para ellos y ellas. O sea, saliéndome también de lo que significa para nosotras como mujeres caminar, transitar en las ciudades, para los niños y niñas es importante que sientan que su espacio es seguro, que es limpio, que es lindo. No es menor. Yo creo que eso va a tener una repercusión para cuando ellos vayan creciendo. Yo creo que finalmente donde uno crece, también eso se repercute en tu vida cuando tú eres mayor, ¿no? Como tú proyectas tu vida, tu mundo. Me inspiré. Qué bueno. Es que tomé este tema como mío. Oye, Norma, has hablado mucho de lo que significa incorporar a las personas, ¿no? al espacio, que estas decisiones sean colectivas. ¿Qué aprendizajes para ti, como Norma, ¿no? te ha dejado trabajar en un equipo conformado principalmente por mujeres que piensan las ciudades de sus cuerpos y, por supuesto, desde sus experiencias? ¿Qué ventajas tiene eso? Bueno, eso es súper bonito, aprender de otras mujeres que saben más que tú. Claro. y que tienen otras experiencias. Es maravilloso porque en el fondo de lo que se trata esto es de entender que somos todos y todas diversos y diversas y que en esa diversidad hay conocimiento y si esa diversidad se juntan para producir conocimiento. Imagínate. Qué increíble. Pues entonces yo trabajar con mis compañeras ha sido un aprendizaje constante y también un desafío intelectual importante también. Entonces es muy enriquecedor. Sí. Qué rico. Oye, Norma, bueno, ya vamos a ir cerrando. Falta muy poquito para las 2 de la tarde y me gustaría, bueno, primero que todo agradecerte que hayas venido a nuestro programa a conversarnos de este tema que hasta ahora no lo habíamos abordado en Somos Expertas, así que muchas gracias por ponerlo sobre la mesa. Y también nos permite aprender, ¿no? de lo que tú haces a diario y también reflexionar sobre lo que hemos conversado en este programa. Así que me gustaría abrir el micrófono para que pudieras dejar un mensaje. Siempre que vienen nuestras expertas al programa, tratamos de que nos dejen un último mensaje. Hay muchas mujeres que nos escuchan. Me imagino que hay muchas dueñas de casa que prenden la radio y nos escuchan. O también hay muchas mujeres que después escuchan los capítulos ahí por YouTube y qué sé yo. Me gustaría que dejaras un mensaje, el que tú quisieras. Bueno, mi mensaje especialmente para las niñas y jóvenes es que miren el mundo desde sus cuerpos, desde su experiencia, que miren el mundo y que vayan viendo cómo hay oportunidades también para escuchar a otras mujeres, para armar comunidad, pero principalmente que sientan la ciudad y que vayan viendo lo malo y lo bueno y que se involucren en el trabajo del feminismo y en el urbanismo feminista, porque es una herramienta que nos permite cambiar la vida a todos al final. Exacto. Entonces, pero lo primordial es primero conocer la experiencia, como no disociarse de uno mismo, sino que mientras tú viajas por la micro, por la ciudad, estás con tus amigos en el GAM, no sé, experienciar y sentir esa experiencia para poder analizar lo que está pasando y después poder cambiarlo. Exacto. Gracias, Norma.
Muchas Gracias a gracias ti. por haber venido. Muy entretenido. Yo también, lo pasé fantástico, podría estar unas 2 horas más conversando, así que espero que nos volvamos a ver. Sí, totalmente. Y bueno, ya vamos a ir cerrando nuestro programa. Qué importante el tema que abordamos el día de hoy. El llamado desde Somos Expertas es a los municipios que nos deben de estar escuchando. Si nos escuchan, ojalá que puedan hacer estos espacios participativos, que lo hagan con la gente. Las cosas no sirven sin las personas al centro. Bueno, y antes de despedirnos, queremos recordarles que tenemos esta alianza con Editorial USACH, nuestra querida editorial que nos regala libros. Qué lindo que nos regalen libros. Imagínate dar la posibilidad que ustedes participen por estos libros escritos por mujeres, porque recuérdense que en Somos Expertas fomentamos la lectura de mujeres. La semana pasada comenzamos con un nuevo concurso. Y hoy llegó el momento de conocer la ganadora. Imagínate quién ganó este libro de la escritora y académica y crítica literaria y cultural Raquel Olea. La ganadora es, y ahí está apareciendo en pantalla, por si acaso yo no leo muy bien su usuario, es Filia Sofía. Sí, lo dije bien. Filia Sofía, quien nos comentó que le gustaría ganar el libro para regalárselo a su hija de 17 años. Ella dice, es importante que ella, que es el del centro de alumnos de su colegio, conozca a una de las mujeres más importantes de los últimos años. Ahí está, un lindo mensaje que nos deja ahí Sofía, quien ganó este ejemplar. La producción se va a poner en contacto contigo. No te preocupes, tú quédate ahí muy paciente porque la producción va a contactarse contigo, para que puedas retirar tu libro. Así que felicitaciones, yo desde aquí le aplaudo a Sofía que ganó este ejemplar. Y bueno, ya vamos a cerrar nuestro programa, ya falta muy poquito para las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado una vez más y les pido por favor que compartan este contenido. De todas maneras le va a llegar a otras mujeres que no nos han podido escuchar en vivo, así es que comparte el contenido. Somos Expertas, nuestra voz. Y nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo lugar. Nos vemos. Aquí finaliza Somos Expertas, nuestra voz. Revisa todos los capítulos de nuestro programa en YouTube y Spotify. Radio USACH, nuevas voces.